Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en la semana 115 de esta serie, como le hizo el Señor. Y hemos hablado y predicado muchas veces, hermano, acerca de nuestro horrible carácter. Y digo plural, nuestro horrible carácter. Hemos predicado esto antes, seguiremos predicándolo hoy y en futuros mensajes de parte de Dios, hermano. Porque es un tema muy importante para nosotros los cristianos. Pero también estaremos hablando reiteradamente sobre el amor de Dios. Siempre hemos predicado sobre ese precioso amor y lo seguiremos haciendo. Estamos por mientras todavía en Getsemaní, seguimos ahí, no hemos podido salir del huerto, hermano, y vamos algunas semanas intentando entender lo que sucedió ahí. Y a estas alturas de esta serie, hermano, el Señor Jesús ya venció, ya fue entregado por parte de Judas. También con su tierno amor defendió y protegió a sus discípulos, a los cuales Él iba a enviar a predicar el Evangelio más allá de Samaria. Y una vez más vamos a hablar sobre ese carácter rudo, hermano. Puedo decir arrebatado de ese hombre burdo, ciertamente burdo, pero también un hombre auténtico, hermano. De ese apóstol del cual hemos hablado ya tantas veces, que ciertamente tenía un carácter arrebatado, pero estaba enamorado de Dios. Y en ese sentido Él es un ejemplo para nosotros. El Señor, sabiendo el corazón de este discípulo, hermano, lo tuvo que calmar más de una vez, como Él nos ha calmado a nosotros. Y fíjate cuál ha sido el proceso, hermano, ahí en el huerto. Ya predicamos que el Señor Jesús salió al encuentro de esa turba, pero aún así este apóstol quiso hacer las cosas a su modo y a su manera. Cometió un acto bastante imprudente. ¿Cómo lo hizo el Señor? Calmó a Pedro. Quiero que me acompañes, por favor. Mateo 26, versículos 51 y 52. Mateo capítulo 26, versículos 51 y 52. Mira lo que dice esta porción de la escritura y seguimos todavía dentro del huerto. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Sabemos sobradamente que este es Pedro. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Hasta ahí, hermano. Con esos dos versículos son más que suficientes para entender lo que Dios nos quiere decir hoy. Pedro, hermano, también, como Judas, pero Pedro también fue conocido por su carácter, hermano. Y aquí podemos leer en estos versículos claramente que a este discípulo, hermano, no le faltaban las fuerzas. Las únicas fuerzas que le faltaban eran las fuerzas necesarias para orar, pero no las fuerzas necesarias para pelear. Y se constituye en un ejemplo clásico, nítido, hermano, claro, de cómo usamos la fuerza indebidamente y usamos mal el carácter. ¿Lo has usado mal, hermano? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pedro tenía una espada? Porque el Señor les dijo que vendieran lo que tenían para que se compraran una. Y si él le había hecho caso al mandamiento de Dios y la estaba usando, porque el Señor Jesús le dice que la guarde, hermano. Mira que el Señor permitió esto para demostrarle a Pedro que si él tenía una espada en sus manos, era capaz de emplearla y de herir. Pero el Señor Jesús, teniendo todo el poder en sus manos, pudiendo pedir legiones de ángeles, hermano, Él no hizo esto. Con lo cual el Señor nos demuestra una vez más que Él y nosotros para nada somos iguales. Nosotros, hermano, tenemos integrada un arma sangrienta que la usamos constantemente, y esa arma es nuestro carácter no moldeado. Aquí Pedro estaba haciendo algo indebido, hermano. Quiso ayudar al Señor Jesús cuando el Señor era suficiente para defenderse. Él, hermano, si hubiera querido, hubiera acabado con estos soldados de una manera más trágica y fulminante, como acabó con Coré. Si el Señor hubiera querido, hubiera movido un dedo, hermano, hubiera terminado con esta turba de una forma más contundente que aquella corrección que le aplicó a Faraón. Pero
La misma Biblia dice que las profecías se tenían que cumplir. Sí puedes ver, mi amado hermano, qué es lo que se quiere oponer al cumplimiento de las profecías. Es nuestro carácter no moldeado, que se constituye en verdad en un obstáculo. Pero también quiero que observes el poder de Dios, hermano. Como con 2 palabras derrumba a este montón de soldados, hermano. Una legión de soldados romana se componía de 6,000 soldados. Y dice la escritura que enviaron a prender a Jesús a una compañía de soldados. Y una compañía es la 10ª parte de una legión. Significa que aquí llegaron 600 soldados para apresar a un hombre físicamente debilitado. Más las personas que iban con palos, hermano, porque los soldados llevaban espadas. Más las personas que había enviado el sumo sacerdote, los ancianos y los fariseos. Pues con 2 palabras el Señor los derrumbó a todos, hermano. Y nosotros, siendo cristianos, dudamos si el Señor Jesús podrá tener el poder y la autoridad suficiente para derrumbar aquello que le estorba en su obra. Todavía no estamos seguros si el Señor Jesús va a ser suficiente para derrumbar nuestro horrible carácter, hermano, que nos estorba. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo, verdad, hermano? El Señor tuvo que calmar a Pedro. A mí me consuela cuando yo leo esto, cuando leo el poder que el Señor tiene. Pero hay otro consuelo adicional, si me permites usar la palabra consuelo. Si tú notas en estos 2 versículos, la turba viene en contra de Jesús, de Jesucristo, el Nazareno. Es decir, que los ataques del enemigo casi todos van en contra de Dios mismo, no tanto de la iglesia, aunque lo incluye, hermano. ¿Y por qué a mí me da consuelo? Porque el Señor nunca ha sido derrotado. Yo veo que todos vienen en contra de Jesús, pero no en contra de los discípulos. Y a pesar de eso, Pedro sale al encuentro de ellos y le cortó una oreja a Malco. Por eso te prediqué la sesión anterior, hermano. Lo importante que es que cuando venga la turba, cuando venga el enemigo, sea el Señor Jesucristo el que salga a pelear. Porque nosotros peleamos, pero carnalmente. Queremos defender las cosas de Dios a nuestra manera, hermano, y no se puede. Tiene que salir el Señor porque Él nunca ha sido derrotado. Y ahí es cuando nosotros empezamos a vivir confiadamente. Es la mano de Dios moviéndose en medio de nuestros problemas, hermano, y solucionándolos sin mano de hombre. No sé si tú has orado así, hermano. A veces vamos delante de Dios y le decimos: Señor, tú dices que tus hijos nunca seremos avergonzados. ¿Has orado así? Yo lo he orado porque su palabra dice. Pero a veces yo reacciono, hermano, y me dirijo a Él y digo: Señor, pero el que nunca serás avergonzado eres tú. Tú eres el que nunca ha perdido una batalla. O a veces oramos y le decimos: Señor, tu palabra nos enseña que nuestra es la victoria. Y efectivamente, hermano, en el Calvario nos dio esa preciosa y contundente victoria en contra del enemigo. Pero a veces yo me giro a Él y le digo: pero el victorioso eres tú. El que venció en la cruz eres tú. El que resucitó eres tú. El que ascendió y está a la diestra de la majestad del Padre eres tú. Por lo tanto, recibe toda la gloria. Gloria solo tuya. Así debemos de orar, hermano, dirigiéndonos a Él, porque Él es el vencedor. Y aquí Pedro, hermano, estaba ignorando eso. Por eso él emplea la espada y empieza una lucha contra carne y sangre, cuando él tenía que pelear en contra de cosas espirituales, y nosotros también. ¿Sabes cuándo tenemos que pelear, hermano? Cuando vemos que Herodes y Pilato se unen. Cuando se unen Anás y Caifás, es decir, cuando se unen en contra de Dios los poderes político y religioso, hermano, y vienen en contra de Dios, de su iglesia y de su obra. Ahí es cuando nosotros tenemos que orar las cosas espirituales. Pero no estaba solo aquí en este huerto, hermano, un arrebato de parte de Pedro. También estaba presente el amor de Dios. ¿Cómo me cautiva ese amor, hermano? Mira en estos 2 versículos cómo el Señor reprende a Pedro. Lo reprende, pero nunca trunca sus planes. ¿Sí lo puedes ver? Porque el Señor sabía, escúchame bien, que en unos días más Pedro iba a estar restaurado. El Señor sabía, hermano, que Pedro se iba a volver a Dios y que iba a impulsar la obra, que Él iba a guiar a los creyentes y aparte, hermano, los iba a confirmar en su fe. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? El Señor sabía que Pedro pronto iba a estar perseverando en el aposento alto y que nada más y nada menos ese hombre arrebatado se iba a constituir, hermano, en templo de su Espíritu Santo, en morada de Dios, en casa de Dios, en templo
del Dios viviente, hermano. Y tú dirás, hermano, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Porque así como el Señor sabía que Pedro dentro de unos días iba a entender las cosas espirituales, Dios te dice hoy que Él sabe que tú pronto entenderás las cosas espirituales. Así es que no te desesperes, hermano. Dios calmó a Pedro, pero también te tiene que calmar a ti. Andamos a veces muy arrebatados, hermano. Y así como Pedro entendió, tú vas a entender. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, ¿por qué nos ocurre esto? ¿Por qué pensamos que no vamos a llegar, hermano, y que no vamos a entender las cosas de Dios? Porque nos sentimos poca cosa. Pero, ¿qué tal si vamos y oramos? Yo no sé si tú has orado así, hermano, y le has dicho al Señor, yo no entiendo por qué tú, siendo tan dulce, moras en alguien tan agrio y tan amargo como yo. ¿Has orado así, hermano? Yo se lo he dicho, hermano. Le he dicho, yo no sé cómo tú, siendo tan constante, porque tu amor nunca decae, ¿cómo puedes habitar en alguien que es tan voluble como yo, tan cambiante? O a lo mejor has orado y le has dicho, yo no sé, Señor, cómo siendo tan poderoso, puedes morar en alguien que es tan débil y tan endeble como yo. O tal vez has ido de rodillas y le has dicho, Señor, yo no sé cómo tú, siendo tan manso, puedes habitar en alguien que es tan arrebatado, tan impulsivo como yo. ¿Te ha pasado, hermano? Y es ahí cuando sientes que no vas a llegar a cumplir los propósitos de Dios, porque no entendemos el amor de Dios. Ese amor que se manifestó en Pedro aquí, en el huerto de Getsemaní, que se manifestó en la vida de Pedro cuando este apóstol lo negó. Hermano, escúchame, aún en la tribulación, aunque tú niegues al Señor, Él nunca te va a negar a ti. Te dije que íbamos a hablar sobre el amor de Dios. Él nunca te va a negar a ti y nunca va a negar el amor que te tiene, hermano. Y si en medio del vendaval tú te tambaleas, hermano, el amor de Dios hacia ti no se tambalea. Y si en medio del temor, hermano, te vuelves de papel, el amor de Dios no se vuelve de papel. El amor de Dios, dice la Escritura, que es más fuerte que la muerte y es más profundo que todos los abismos, y las aguas no lo pueden apagar ni lo pueden ahogar los ríos, hermano. Porque Él nos puso a nosotros como un sello sobre su corazón, como una marca sobre su brazo. Es tal la importancia que Dios le da a sus hijos, hermano, que nosotros somos como un granito de trigo que el Señor adquirió en el monte Calvario, derramando su sangre. Escúchame. Y Él no va a permitir que ese granito muera sin que antes haya dado vida. Él no lo va a permitir porque tú eres alguien caro. Lo que Él pagó fue un precio altísimo. Tú eres alguien carísimo para el Señor, pero tienes que morir. Pero tienes que ser sepultado en la tierra para que así des fruto, hermano. El amor de Dios nunca va a cambiar. Hoy yo sé, hermano, y hoy entiendo que el amor de Dios no tiene nada que ver con tu debilidad, pero tampoco tiene nada que ver con tu fortaleza, El amor de Dios, hermano, es constante. Yo te pregunto, ¿tú amas a tus hijos solamente cuando son fuertes o también cuando son débiles? Es más, tú le manifiestas más amor a los hijos cuando ellos son débiles, ¿cierto? El amor de Dios no tiene que ver con tu estabilidad aquí, ni porque te congregues tiene años, hermano, ni porque tengas una vida de oración constante. El amor de Dios no tiene que ver con tu persistencia, ni con tu fe, ni con tu falta de fe. El amor de Dios no tiene que ver con el grado de tu santidad, hermano, sea alto o sea bajo. Y no estoy diciendo que no debes ser santo, Nada tiene que ver el amor de Dios. ¿Acaso no dice la Escritura que el Señor nos amó siendo aún pecadores? Que Él nos amó primero. Y cuando eras pecador, hermano, yo era pecador, dime, ¿qué fortaleza tenías? ¿Qué fe tenías? ¿Qué santidad tenías? Y el Señor, estando así, te amó. ¿Cuánto más ahora que eres su hijo? Hermano, el Señor amó a Pedro cuando Pedro tenía un oficio de pescador. ¿Cuánto más ahora que el Señor tenía planes con Pedro para llevar el evangelio mucho más allá de Samaria? El amor de Dios no tiene que ver contigo, hermano. Él nunca nos preguntó, Él nos amó porque Él es amor. Y mira, hermano, te diré algo más. Es completamente imposible, era completamente imposible
que Pedro y los discípulos murieran a manos de los alguaciles, ¿sabías? Posibilidad cero. Y tú me preguntarás, hermano, ¿y de dónde sacas eso? Pues de la Biblia, mi hermano. ¿De dónde más lo voy a sacar? Si tú la lees con cuidado, notarás que unas horas antes el Señor estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, ¿cierto? Él tomó ese pan y tomó ese vino. Ministró esa cena, hermano, y dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Lo dijo? ¿Qué le estaba diciendo a los discípulos? Que no iban a morir porque iban a celebrar la cena en memoria de Él. Por lo tanto, no había poder humano que terminara con la vida de Pedro ni con los discípulos, hermano. Ahora, el Señor sabe cómo tú lo amas. El Señor sabe que tú no eres un pecador empedernido, un incrédulo perverso, hermano, lo sabe. Por lo tanto, Él también va a guardar tu vida, hermano. Él te trajo aquí para que cumplas un propósito y para que hagas cosas en memoria de Él. Y Él te ha preservado, Él te ha guardado, hermano. Dime si es verdad o no que su paciencia nos preserva. ¿Es así o no, hermano? Sus planes nos preservan. El Señor Jesús sabía que sus discípulos pronto iban a ser usados con poder, hermano, para llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Y el Señor lo estaba guardando porque Él tenía planes con ellos, hermano. Y Él te trajo aquí porque tiene planes contigo, porque Él cuenta contigo. Te diré algo más, hermano. El Señor te trajo y te ha confiado nada más y nada menos que su obra. ¿Te das cuenta? El compromiso que tenemos, hermano. Y por eso Él te ha guardado. Y por eso, mi hermano, el enemigo no te ha derrotado, ni te ha derrotado tu propio carácter horrible, ni el mío. El Señor te trajo aquí con propósitos, hermano. ¿Sabes por qué te encomendó su obra, hermano? Porque el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, confía en ti, aunque tú no confíes en ti mismo. Él nunca te preguntó, porque Él te conoce más de lo que te conoces tú. Pero necesitamos morir. Cuando el grano de trigo muere, hermano, cuando el cristiano muere al yo, es cuando se convierte en alguien útil para el reino de los cielos. Quiero decirte, hermano, que nosotros somos más útiles muertos que vivos. Somos más útiles cuando dejamos que sea el Señor el que haga las cosas y no nosotros por nuestra propia cuenta y riesgo. Porque nosotros sacamos la espada de inmediato. Nosotros lastimamos, nosotros herimos. Pedro cometió un acto muy irresponsable, hermano. Estuvo a punto de manchar el plan de Dios. Pero el Señor no iba a permitir que alguien manchara su propio plan. El Señor te trajo aquí, hermano, y Él no va a permitir que tú manches sus planes. Así, mira, yo leo aquí en la Escritura que el Señor le corrigió su torpe actitud a Pedro, ¿sí? Y Él te ha corregido tus torpes actitudes, ¿o no? Es así, mi hermano. Siendo torpes y irresponsables, Él las ha corregido. Por eso nos trajo aquí, hermano. Pero no hagamos las cosas según nuestra propia visión y con nuestras propias fuerzas. Hoy te dice el Señor, guarda tu espada. Porque con ella lo único que sabes hacer es mochar orejas y lastimar y herir. Tienes que usar la espada de Dios, la que corta para traer vida. Hermano, guarda tu espada y guarda tu vida. Porque aquí dice en el verso 52 que el que a hierro mata, a hierro muere. Si tú tienes un carácter arrebatado y fuerte, alguien más te va a aplicar ese carácter y no te va a gustar. Lo que tú siembras, justamente eso vas a cosechar. Si tú siembras mal, vas a cosechar pésimo, hermano. Hoy te dice el Señor, guarda tu espada. Y tú me dirás, hermano, ¿y qué es la espada? Es todo lo que no proviene de Dios. Cualquier acto que provenga de nosotros mismos. Usar la carne, hermano, es bien fácil. Pero someternos y doblegarnos a la ternura y al poder del Espíritu Santo de Dios ya no es tan fácil. El Señor aquí, hermano, calmó a Pedro. ¿No será que Dios te quiere calmar a ti? Que tenemos esas horribles actitudes y arrebatos, hermano, y arremetemos aún en contra de quien amamos. Inmediatamente hacemos lo contrario de lo que Dios ha dicho. Nosotros salimos a encontrar al enemigo. O nosotros salimos a encontrar a nuestros propios hermanos. Y herimos y lastimamos, hermano.
Pero es tiempo de guardar la espada. Es tiempo de entender que tú estás siendo preservado por el amor de Dios. Porque pronto entenderás las cosas espirituales, hermano. ¿Por qué te desesperas? ¿No ves en la vida de Pedro que él fue una columna de la iglesia primitiva? Cierto que es un proceso, hermano. Declara que es Dios. Luego se parece más a Satanás que a un cristiano. Luego aquí tiene un arrebato. A pesar que el Señor ya lo había defendido de la turba, él se adelanta. Y no solo eso, hermano. A pesar que Dios lo calmó, todavía lo iba a negar. ¿Te das cuenta que la historia bíblica es nuestra propia historia? Que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces lastimamos, a veces consolamos. Pero así como Pedro fue restaurado, hermano, y entendió cómo se trabaja en la obra de Dios, así Dios nos dará ese entendimiento. Si Él te preserva, lo único que tienes que hacer es perseverar. Se parecen las palabras, pero no son iguales. Persevera en la obra, hermano. Y no vayas en contra de Malco. No saques tu espada, porque alguien te la va a aplicar igual. No uses tu feo carácter, porque alguien va a tener un carácter más fuerte que el tuyo. Y si siembras mal, cosecharás pésimo. Dios calmó a Pedro. Yo pregunto, ¿no hará falta que te calme a ti? Oramos. Oramos, hermano. Y dile al Señor que ahuyente esos temores. Son los temores los que nos han fastidiado la vida. No solo te pongas de rodillas. Quiero que ores con sabiduría. Y que le digas al Señor, que le digas al Espíritu Santo de Dios: Señor, yo tengo una espada aquí. Yo me compré una espada. Y a veces la uso a diestra y siniestra. Dile al Señor: ya no quiero llorar innecesariamente. No quiero meterme en problemas. No quiero que mi carácter sea el obstáculo y todo lo que se opone para el cumplimiento de las profecías. Dile al Señor: yo hoy creo, yo hoy veo, escucho, leo, que tú no vas a permitir que mi carácter tuerza tus planes. Abre tu boca y díselo, díselo. Dile: mi vida es como la de Pedro. A veces voy a ti y te reconozco como el Mesías, y al ratito tengo un arrebato. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu preciosa palabra, tu poderosa palabra. Gracias por amarnos así. Por ser nuestro Dios. Por venir a calmarnos. Por pelear por mí. Por ser tan manso y humilde. Tú pudiste destruir a todos esos soldados. Les hubiera ido mucho peor que a Coré. Mucho peor que a Faraón. Solo eran 600 soldados. Nada para ti. Pero este hombre arrebatado y que te amaba cometió un acto muy imprudente, como para manchar tus planes. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento los soldados hubieran ido contra él y contra ti? ¿Qué hubiera pasado con el Calvario? ¿Qué hubiera pasado con mi salvación? Era imposible. Tu palabra dice que tú ibas a morir en un madero. Así es que tú tuviste que corregir la torpe actitud de Pedro.
como has corregido nuestras torpes actitudes. Gracias por amarme cuando era yo un pecador, Señor. Gracias por amarme primero. Por eso voy a ti, te digo que yo reconozco que el victorioso eres tú, Señor. Que el que resucitó fuiste tú, y el que ascendió fuiste tú, y el que se sentó a la diestra del Padre fuiste tú. Así es que permíteme darte toda la gloria, Señor, hoy. Queremos aprender a no pelear contra carne y sangre, sino contra cosas espirituales. En un tiempo pronto, Señor, entenderemos las cosas del cielo, porque tú nos has amado como amaste a Pedro, Señor. Si en medio del vendaval me tambaleo, tu amor por mí no se tambalea. Si el temor viene a mi vida y siento la fortaleza de un papel, tu amor sigue siendo más fuerte que la muerte, más profundo que los abismos, y las muchas aguas no lo pueden apagar ni lo pueden ahogar los ríos. Qué tremendo saber que tu iglesia la has puesto como un sello en tu corazón, que tú nos llevas como una marca sobre tu brazo, que tú pagaste el precio por nosotros, míseros granitos de trigo, Señor, y no vas a permitir que el enemigo destruya tu obra. Gracias por tu palabra, Señor. Tú nos has preservado a través de tu amor, de tu paciencia, de tus planes, por una razón poderosa, porque cuentas con nosotros, Señor. Porque confías en nosotros, aunque nosotros no confiemos en nosotros mismos. No permitas que manchemos tus planes, Señor. Necesitamos morir al yo urgentemente, porque el que hierro mata, hierro muere. Si somos arrebatados, vamos a encontrar a alguien más arrebatado que nosotros. Gracias por tu grande amor, Señor. Gracias por calmar a Pedro, por tus planes con Pedro. Gracias por calmarnos a nosotros, por tus planes con tu pueblo, por tu confianza depositada. Ayúdanos, Señor, a no sacar esta espada tan carnal. Antes debemos doblegarnos al Espíritu Santo. Eso es lo más difícil. Hoy nos dices lo mismo que a tus discípulos, Señor. Hagan esto en memoria de mí. Mi hermano, el Señor hoy te dice: haz esto en memoria de mí. Por lo tanto, honra su nombre y proclama su resurrección. Y si el Señor te dice que hagas esto en memoria de Él, te está diciendo que tú no vas a morir, que tú no te vas a secar espiritualmente. Antes, al contrario, tu precioso Espíritu Santo hará en ti lo mismo que hizo en Pedro. Te dará el entendimiento de las cosas espirituales para que trabajes en su obra. Él sabe que te desesperas. Él sabe que te afliges. Pero mi hermano, Él ha guardado tu vida. El enemigo no te ha podido destruir, ni tampoco te ha podido derrotar tu horrible y feo carácter, porque Él ha corregido tus actitudes, como ha corregido las mías. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué más puedo decir?
que no hay pretextos cuando usamos nuestra espada, que es todo aquello que no proviene de ti. Tenemos nuestra espada bien afilada y muchas veces la espada de Dios la tenemos toda oxidada. Pero aquí, pronto entenderás a mis planes. Pronto entenderás las cosas celestiales, porque yo he guardado tu vida y te he guardado de tus propios arrebatos. Gracias, Señor, por mantenerme aquí, y gracias por tu amor que no tiene nada que ver conmigo. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo que hoy está armado con espadas y que parece que no temen usarla. Pero tú nos calmas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias. Muchas veces Amén, Jesús, y amén. me siento